Buenos días a todos, a todas y a todos. Es un placer aquí estar con ustedes en este evento, ¿verdad? En el cual vamos a hablar sobre la libertad de expresión y la comunicación en Venezuela, ¿ok? Eh, una vez que los panelistas hagan su presentación, posteriormente las personas que están participando, el público, podrá hacer sus preguntas a través del chat y vamos a abrir un espacio para que cada uno de los panelistas responda a las preguntas. ¿Ok? Va a iniciar esta presentación, la va a iniciar la doctora Joana Pérez, investigadora del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP, y bueno, con una amplia trayectoria en el área de la comunicación, tanto académica, en la investigación y especialmente en lo que es la investigación sobre y el análisis sobre la fotografía. Bueno, Joana, adelante, puedes comenzar. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y como decía Humberto, mi línea de investigación tiene que ver con la imagen, la comunicación, la cultura visual. Y bueno, por allí va a ir un poco la disertación del día de hoy. Voy a compartir aquí mi pantalla. Dame un segundo. Exacto. Y bueno, titulé esta reflexión, La imagen es el mensaje, discusiones y desafíos en la era de Internet. Tomo este título, La imagen es el mensaje, de un libro de Julián García del Castillo, para reflexionar sobre las discusiones y desafíos de la imagen en la era de Internet, partiendo de la convergencia y puntos de encuentro entre la sociedad red, la sociedad de la imagen, en el marco de la aldea global esbozada por Marshall McLuhan. En una pequeña porción de tiempo, digamos un minuto, son muchas las cosas que suceden en Internet. Si nos centramos específicamente en la imagen, mientras pronuncio las palabras que abarcan 60 segundos, 4,7 millones de videos de YouTube son vistos. 147.000 fotografías se han añadido a Facebook y 2,5 millones de instantáneas son realizadas. Esto es tan solo en un minuto. Resulta innegable entonces el valor que como sociedad le hemos conferido a la imagen, especialmente en tiempos de Internet, donde muchos procesos no solo se han masificado y simplificado a niveles extraordinarios, sino que también se han insertado en nuestra cotidianidad, suscitando cambios en las formas en las que nos comunicamos y nos relacionamos. Desde la filosofía, Willem Flusser ha señalado que las imágenes son mediaciones entre el hombre y el mundo, entre el hombre y la sociedad. Y François Solage apunta que la era de Internet es la era del interés. De modo que esas mediaciones, que son las imágenes, son también una forma privilegiada de establecer contactos con otros y expresarnos, lo que es particularmente significativo en una era caracterizada por una aparente sobreabundancia informativa. Sin embargo, cuidado, porque como advierte Joan Foncuberta, pareciera que de tanto ver ya no vemos nada. El exceso de visión conduce a la ceguera por saturación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el día de hoy? Con el Día de Internet, también conocido como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y más específicamente, ¿cómo opera todo esto en el contexto venezolano? Y más concreto aún, ¿cómo se vincula con nuestra historia reciente, con las circunstancias tanto sociopolíticas como de acceso, uso y penetración de Internet? A continuación, revisaremos algunos casos en los que la circulación de la imagen por el complejo entramado de la red ha impactado el escenario nacional, asumiendo nuevamente con Foncuberta que más allá de consideraciones estéticas, estamos tratando con una cuestión política, ya que es a través de las imágenes que moldeamos un concepto de lo real. Vamos entonces a dar paso a las imágenes. En Internet han circulado fotografías que incomodan al poder,
A través de las redes sociales se han colado imágenes como esta de los privados de libertad calcinados. Circulan sin distingo y casi que mezclándose con fotos que parecen irreales, ficticias, que hay que acercarse para distinguir, como esta secuencia que tengo aquí. Incluye desde niños disfrazados de efectivos de las fuerzas especiales hasta uno verdaderamente armado, posando desafiante frente a la cámara como si fuera él y no quien hace la foto, quien está a punto de disparar. También vemos delincuentes exhibiendo sofisticadas armas y otras imágenes, quizás más polémicas, que confrontan la médula de nuestra sociedad, como la de Iris Varela, entonces ministra de Asuntos Penitenciarios, sentada en una cama junto a Teófilo Rodríguez, alias El Conejo, el PRAN de la cárcel de San Antonio en Margarita. Aquí cada detalle cuenta. Esta imagen también cada detalle cuenta. 2 efectivos de la Guardia Nacional posan sonrientes junto a los escombros dejados por las manifestaciones de abril de 2017. Espectáculo, banalidad, postureo, reporte, tal vez un poco de todo. Desde los medios y el periodismo se ha investigado y constatado con imágenes, recordemos aquello de ver para creer, hemos constatado desde los medios con imágenes algunos hechos que se han pretendido ocultar o minimizar. Es el caso de esta imagen que publicó el Nacional. El resultado, la foto censurada, que por prohibida resulta siendo más llamativa, más buscada, divulgada por vías alternas, pasando del papel a la red, del soporte físico a lo intangible de Internet. A veces, el recorrido es a la inversa y el primer paso viene desde las redes y de allí pasa a los medios a los que le toca ir más allá, hacer nuestro trabajo, profundizar, verificar, contextualizar. Fue este el caso. Hace poco lo vimos, una imagen en este caso que circuló el 14 de abril por redes sociales y que mediante búsquedas en plataformas como Google Maps, medios como Tal Cual, pudieron corroborar que se trataba de un estadio de béisbol ubicado en la zona norte del centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón. En este revoltijo cotidiano de hechos y asombros, de dolor e indignación, de superposición de tragedias, así como los medios, pues los ciudadanos también hacen su intento, también hacen su parte. Han sido los ciberciudadanos quienes han publicado y quienes han hecho virales fotografías de la crisis alimentaria y hospitalaria a través de fotografías de gran impacto, tal y como sucedió con Oliver Sánchez, un niño de 8 años que protestó para conseguir medicinas para su tratamiento y que 2 meses después moriría. También incluimos aquí fotografías de las protestas y manifestaciones estudiantiles que desde el 12 de febrero de 2014 se extendieron por varios estados, causando enfrentamientos que dejaron heridos y fallecidos. Aquí, ante la inmediatez y la confusión, la importancia del registro fotográfico. En otros casos, la recopilación de videos y fotos de usuarios permitió la reconstrucción de hechos y secuencias que permitieron a la entonces unidad de investigación del diario Últimas Noticias de aquel momento presentar pruebas contundentes sobre la muerte del estudiante Basilda Costa. El reportaje titulado Uniformados y civiles dispararon en la Candelaria el 12F representa un hito del trabajo colaborativo en torno a la información. Fíjense que de aquí ya hay una mezcla entre ciudadanos, medios, periodistas, cada quien tratando de hacer su parte en este complejo entramado que es la red, en este complejo entramado que va desde el mundo de la calle, de lo palpable, hasta lo intangible de la red. La recopilación de videos y fotos de usuarios ha permitido esto. Pero si nos detenemos en estas manifestaciones estudiantiles, que como ustedes recordarán, dejaron varios muertos,
a consecuencia de las acciones represivas. Fijémonos en uno en particular, el caso de Geraldine Moreno, una joven de 27 años asesinada de disparos de escopeta en el rostro por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. La imagen de la joven herida se difundió rápidamente por los medios y por las redes. Posterior a su muerte, su madre, Rosa Orozco, utilizaría el medio fotográfico para protestar y denunciar lo ocurrido. En este sentido, participó en campañas como esta de Amnistía Internacional, donde se utilizaba la imagen de los fallecidos y sus familiares exigiendo justicia. También un tema de memoria, un tema de registro. Pero en otras acciones contundentes de esta madre, se atrevió a mostrar sin cortapisas la crueldad con la que fue asesinada su hija, comparando incluso cómo era y cómo quedó. Así colocó fotos del rostro desfigurado de Geraldine sobre los curules de los entonces diputados oficialistas. La imagen de esta joven se utilizó como símbolo de las protestas que reclamaban el cese de la violencia y los asesinatos cometidos por cuerpos represores. En este caso, que es emblemático, la apropiación de la imagen lo vemos con fines de protesta y la fotografía entonces permite denunciar y dar rostro a los agraviados, más allá de ser un nombre o una cifra fría y distante. Y esto funciona a pesar de la censura y las presiones. Estas imágenes circulan y llegan a nosotros muchas veces a través de Internet, entendido en nuestro caso como una indija, como un vehículo y un receptáculo para otras imágenes como estas que tenemos aquí, que irónicamente a veces se expanden con mayor libertad fuera del país gracias al trabajo de las agencias internacionales, pero que a través de las redes sociales también pueden conocerse acá, también pueden llegar acá con su carga de ironía incluida. Ha sido en la red y gracias a Internet que se han conocido acciones de protesta y denuncia que de otra manera quizás hubiesen tenido un alcance muy limitado y efímero. Son acciones de calle que si no se registran y luego no se comparten por las redes, serían muy limitado y muy efímero su alcance. No obstante, hay que entender Internet como una herramienta o un arma de doble filo, no es neutral y puede usarse para unos u otros fines. De modo que, alertemos aquí, desde la red también se persigue y se hostiga. Recordemos el caso de Oscar Pérez. Su búsqueda, iniciada en el espacio físico, se extendió al ciberespacio, desde donde vimos su captura, rendición y ejecución junto a sus compañeros, casi que en tiempo real. Parecía un reality show denominado La Masacre del Junquito. Recordemos también las fotos de Juan Requesens, detenido, con escasa ropa, lleno de exfluidos, vómitos, excrementos. Aquí, ya sin miradas ingenuas, vale preguntarse entonces a quién le conviene o le interesa que estas imágenes trasciendan a la colectividad. ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué sirve visualizar el horror? Son, sin duda, preguntas complejas que atraviesan múltiples situaciones, intenciones y fines, como en estas otras fotos del cadáver del concejal Fernando Albán, muestras de la investigación forense que precisamente su misma familia autorizó mostrar ante la opinión pública. Este tipo de imágenes sin duda visibilizan lo invisible, la barbarie, la crueldad. Otra alerta, ellas en sí mismas, la imagen por sí, no son ni buenas ni malas. Caemos en la trampa de condenar a las imágenes por lo que muestran, olvidando lo que las genera, olvidando que culpabilidad y responsabilidad son términos que pueden ser atribuidos solo a las personas, jamás a las cosas, y las imágenes son cosas. Y la lista sigue y nos interpela, nos abruma. Y aquí nos podemos preguntar sobre la conveniencia o inconveniencia de la imagen. Por Internet, el mismo gobierno, desde cuentas oficiales,
ha difundido fotos descontextualizadas y manipuladas, como esta publicada en 2017 por el Consulado de Venezuela en Toronto en su página web, donde muestra a algunos manifestantes, como ven allí, portando armas de fuego, armas largas, y siendo acusados de terroristas. Luego de que esta imagen fuera publicada, se denunció su manipulación. Esta es la foto original. Había sido hecha por el fotógrafo Miguel Gutiérrez de la agencia F y publicada por varios medios de la región. Y en la foto original se puede ver, oh sorpresa, que los sujetos no portan armas, llevan piedras. ¿Cómo se dio esto? Bueno, luego de que varios medios dijeran, ya conocíamos la foto original, las críticas, las denuncias hechas en redes sociales, la reacción del consulado fue retirar la imagen. Sin embargo, la presión por las redes continuó y luego, sin dar mayores explicaciones, se publicó un comunicado oficial donde se indicaba que el portal había sido hackeado. No fuimos nosotros. En esta búsqueda de servir a sus intereses, no hay casualidades. El gesto de la imagen comunica, recordemos esto. Cada detalle, cada gesto comunica. Tiene un valor simbólico, como esta foto, otra vez de Iris Valera, publicada por ella misma en sus redes sociales en el contexto de las sanciones de Estados Unidos. Así, en Internet hemos visto circular una cantidad indigerible de imágenes. Toca detenernos, decantar, a veces dudar, otras afirmar, a veces registrar, otras difundir. Resaltar el esfuerzo conjunto de la infociudadanía, de los prosumidores advertidos que entre denuncia e indignación asumen un rol más activo que permitió, por ejemplo, la captura y difusión de esta fotografía que se viralizó. Una gandola que transportaba combustible se queda sin combustible. Así de redundante. Una metáfora del país. La otrora gran potencia petrolera, la empresa sólida, pujante, ahora un armazón detenido, a duras penas empujado por la necesidad de las personas. En el centro, la ironía de los códigos escriturales, de los textos. Se lee Empresa Nacional de Transporte, PDVSA ahora es del pueblo, inflamable. Leemos en esta insólita imagen de un país inexplicable permanentemente a punto de estallar. La lista, ya para terminar, es dolorosamente extensa. La integran imágenes que se reproducen y abundan en Internet, copulando en las entrañas de un país fracturado, en coito eterno con el referente, como señalaba Roland Barthes, pero también yendo más allá de nuestras fronteras geográficas, llegando más rápido, más lejos y a más personas. Y por supuesto, hay desafíos éticos y técnicos, individuales y colectivos. Hay brechas que superar y oportunidades que aprovechar y construir. Pero hasta ahora, Internet ha sido el nicho, el puente, el repositorio, el amplificador de estas imágenes, tanto de las que tienen un origen digital como de aquellas que con otra procedencia logran una relectura, resignificación y redistribución en el ciberespacio. Estas imágenes serán sin duda prueba y evidencia, un antídoto contra el olvido, un contrafuego a la desmemoria y un impulso para actuar. Son imágenes en su conjunto que conmueven, nos dejan atónitos, abrumados, algunas veces enmudecidos. Sin embargo, el silencio no es una opción, porque como afirma Gonzalo Aguilar, no hay mayor piedra arrojada contra el poder que una imagen viral. Y en nuestro caso, en el venezolano, Internet puede ser y ha sido la onda, la china, el arma con la que miles de David lanzamos piedra contra un Goliat que luce gigante, pero sin duda no es invencible. Muchísimas gracias. Humberto, ¿tienes el audio?
Muchas gracias, Joana, por tu exposición muy buena y de verdad que las imágenes que nos mostraste siguen siendo controversiales. Pasa el tiempo y sin embargo uno recuerda aquellos días difíciles, el caso de Geraldine y tantas personas que murieron durante las manifestaciones, ¿no? Y esto de la gandola de PDVSA, bueno, es sumamente paradójico, parece el mundo surrealista, ¿no? Bueno, las personas que, si quieren, las preguntas que le van a hacer a Joana, las pueden escribir en el chat y las vamos a tratar posteriormente, ¿ok? Ahorita le vamos a dar la palabra a la profesora Elizabeth Zafar, o investigadora, bueno, profesora e investigadora con una trayectoria académica inmensa. Bueno, trabajó en el ININCO, ha publicado numerosos estudios, textos, ¿verdad? Y ha formado a numerosos comunicadores sociales que hoy están ejerciendo la profesión, pues. De verdad que es un gusto tener a la profesora Elizabeth Zafar. Entonces, adelante, la profesora nos va a hablar también sobre este tema que es Internet, la libertad y la libertad de expresión, pues, en Venezuela. Adelante. Gracias, Humberto. Gracias, Johanna, por tu magnífica exposición. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, su director Gustavo Hernández Díaz, y al profesor León Hernández por esta magnífica oportunidad que me dan de intercambiar opiniones, puntos de vista y expresar mis ideas en este canal muy importante. Yo quisiera en primer lugar, quiero tocar 3 puntos que me parecen importantes en los momentos actuales. Y el primero guarda relación con la situación acaecida la semana pasada con el diario El Nacional. Cuando el viernes 14, en horas de la noche, fuerzas militares armadas con armas largas tomaron la sede del periódico, desalojando a los periodistas y trabajadores con la finalidad de cumplir una sentencia promulgada por un tribunal en circunstancias poco transparentes para la ciudadanía. Este es un hecho muy grave porque representa la conculcación del derecho a comunicar, no solamente de un medio de comunicación y de información, sino también de los periodistas, de los usuarios a quienes se les arrebata una fuente de información indispensable en estos tiempos de restricciones de fuentes, de medios, de aplicación de la censura por parte del Estado y de confiscaciones también a medios. Lo ocurrido en el diario del Nacional no es una acción aislada, es una acción anunciada, cantada desde hace muchísimo tiempo. Nosotros podemos recordar cómo el 7 de enero del año 2002, el diario El Nacional fue cercado por Profe, el audio se... Bueno, intentaron violentar las puertas del diario, un centenar de personas, y tenían intenciones, según se dijo en ese momento, de incendiar sus instalaciones. Eso ocurrió el 7 de enero del año 2002, estamos hablando de hace más de 21 años. Desde entonces, y tal como lo acabamos de ver en una de las fotografías que mostró Johanna, cuando se le prohíbe al diario publicar imágenes como la que apareció en la portada sobre la morgue en el año 2010, el Diario Nacional, así como otros medios que no han mantenido una conducta complaciente con el gobierno, han sufrido vejámenes y han sufrido persecuciones, tanto sus periodistas como también sus ediciones. Esto me parece una acción sumamente grave, porque la toma armada de las instalaciones del periódico es un acto que debe ser repudiado desde todo punto de vista. Es un atentado a todas las libertades, la libertad de comunicar, la libertad de informar, de
expresar, la libertad que tienen los usuarios y los ciudadanos de acceder a informaciones que no sean las regimentadas o aprobadas por el gobierno. Yo diría y me pregunto si esto no es una expresión que se inscribe dentro de lo que puede llamarse propaganda armada. Es un concepto que definió Nguyen Diap, comandante en jefe del Ejército Popular de la República Democrática de Vietnam, hace ya muchos años, en los siguientes términos. La propaganda armada consiste en utilizar las Fuerzas Armadas para hacer propaganda política, sembrar la confianza en la población para convencerla del poder de las Fuerzas Armadas, luego de haberle inspirado confianza, instruirla políticamente. Esta definición del general Diab pudiera ayudarnos a interpretar y a comprender por qué cada vez más la sociedad venezolana mira con preocupación y con angustia una intencionalidad o una política que se hace cada vez más sistemática de instaurar un orden militar para desplazar lo que sería no solamente la fuerza, sino la vocación de civilidad de la sociedad venezolana. Este es un punto para mí muy importante que convendría que fuese estudiado en todos los niveles. La acción dirigida contra el diario El Nacional, utilizando las Fuerzas Armadas del Estado venezolano, no es una acción aislada, no es una acción personalizada en quien ha intentado, por vía de los tribunales, apropiarse de un bien ajeno. No es una acción aislada y debe ser entendida como una acción que tiene intención de conculcar los derechos a la información y a la comunicación que tenemos todos los ciudadanos venezolanos. Nosotros repudiamos este hecho, nos hacemos solidarios con el diario El Nacional y queremos hacer pública pues esta posición, y también yo quisiera exhortar que todas aquellas organizaciones no gubernamentales, las instituciones de investigación de las universidades públicas y privadas y todas aquellas instituciones que se sienten concernidas con el tema de la libertad de comunicar, sigan trabajando tal como lo han venido haciendo hasta ahora, porque no es momento de claudicar frente al horror, sino es momento de tener la entereza de seguir, y la entereza de seguir investigando, y la entereza de seguir publicando, de manera que los ciudadanos no estén totalmente aislados de los hechos tal como ocurren. Yo creo que las deudas de los gobiernos de Chávez y Maduro con la sociedad venezolana son inmensas. Cuando hoy nos planteamos el tema de Internet como un tema relacionado con la libertad de comunicar, tenemos que tratar de comprender qué ha pasado con el Internet en Venezuela, por qué prácticamente un 40% de la población está fuera del servicio de Internet, no tiene la posibilidad de comunicarse, en tiempos en que los servicios públicos, que son deber del Estado asegurarle a cada ciudadano, fallan absolutamente todos, en tiempos de pandemia, en que los niños y los escolares deben asistir y deben seguir estudiando, se producen situaciones tan terribles de las que no vamos a hablar porque no es ni el momento ni tenemos el tiempo para ello, pero que violentan al ciudadano en lo más íntimo de su ser. Entonces, muchos niños, muchos jóvenes no tienen posibilidades de acceso a la educación en este momento por la sencilla razón de que el sistema de telecomunicaciones venezolano adolece de fallas tal como el sistema eléctrico, el sistema hidrológico, los hospitales, etc. Es decir, el colapso general de la nación ha tocado también
el centro fundamental de relacionamiento de la sociedad venezolana, que es la comunicación humana, la comunicación social, la capacidad de convivencialidad que tienen los individuos en una sociedad para intercambiar, para conocerse, para ayudarse, para cooperar entre sí. Esto está totalmente vulnerado. Nosotros hablamos de Internet. Internet lo tenemos que situar en un contexto comunicacional en donde predomina de manera dominante, de manera hegemónica, la voz del amo, la voz del Estado, la voz del gobierno, la voz del partido político que dirige todo el aparato del Estado. Si a eso agregamos que el Estado mirado, porque es muy importante entender qué ha pasado, por qué ha pasado, qué es lo que se está desmoronando, por qué se está desmoronando el Estado venezolano. El Estado venezolano, el Estado republicano que hemos conocido en las últimas 40 décadas de democracia, que fue un intento de edificar una nación, no un país, una nación que es la capacidad de convivencialidad de sus integrantes, está siendo derruido, destruido, está siendo bombardeado por todas partes. El Estado republicano venezolano prácticamente se está desintegrando. Y se está desintegrando para dar paso a una hegemonía que es fundamentalmente militar, policial, que intenta introducir no solamente el lenguaje militar policial en la estructura de la sociedad, sino también en las formas diarias de relacionamiento de la población. Esto es notorio, esto ha sido corroborado por muchas de las investigaciones que instituciones como Espacio Público, IPIS, los centros de investigación de la Católica, de la Central y de otras universidades del país lo han venido señalando desde hace más de 20 años. No podemos, por ello, dejar de señalar que Venezuela, así como estamos en atraso en múltiples cosas, que para mí no es un atraso accidental, no es un atraso solamente del abandono que se hace del país, que el Estado hace del país a través de los distintos órganos de gobierno, sino que ex profeso hay una intencionalidad de derruir ese Estado para transformarlo en otra cosa. Tenemos demasiados elementos a la vista, demasiados elementos que están siendo tratados en este momento de manera oculta o semioculta por instancias como, por ejemplo, la Asamblea Nacional del año 2020, en donde ya se habla abiertamente de la instauración de un Estado comunal. Si tenemos que prestar atención a esas cosas, porque es la única manera de comprender por qué se está desmantelando todo. Se ha desmantelado el sistema de medios, hasta dónde ha llegado ese desmantelamiento, se ha desmantelado la relación medio-ciudadano, se ha desmantelado la posibilidad de que los ciudadanos nos podamos expresar libremente. Bueno, esas son las preguntas que yo creo sobre las cuales hay que trabajar intensamente, pero no solamente en términos de diagnóstico, sino también de perspectiva. Es decir, de lo que nosotros tenemos que ir avanzando como contraparte a esa destrucción nacional. Y para ello yo quisiera rescatar, es decir, Internet como otra cantidad de servicios de telecomunicaciones en el país, tiene demasiados problemas, demasiados obstáculos y yo no sé hasta qué punto se deben al desmantelamiento, o como diría nuestro gran maestro Antonio Pascual, y a la devastación de todo el sistema que hace imposible una simple llamada telefónica o la carencia absoluta de medios, siquiera para comunicarse interpersonalmente en la sociedad. Y este es un punto muy grave porque es llevar a la sociedad a sus niveles de incomunicación. Y nosotros ya tenemos suficiente información de cómo han sido los procesos de incomunicación en las sociedades, incluso en otras latitudes. Por eso
es bueno recordar hoy, 17 de mayo, lo que ocurrió un 3 de mayo del año 91 en África, en Namibia, cuando periodistas se reúnen a convocatoria de la UNESCO y de la Organización de Naciones Unidas para estudiar el tema de los medios y específicamente de la prensa, y de ese seminario surge la denominada Declaración de Windhoek. Esa declaración de periodistas hace hincapié en un punto que es fundamental para nosotros recordar en estos momentos. Su artículo primero señala que, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el establecimiento, el mantenimiento y el fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico. Entonces, aboga esta declaración por una prensa pluralista, independiente y libre. Tres principios fundacionales de una comunicación deseable en cualquier lugar del mundo. Estos tres principios tenemos que rescatarlos y hacerlos nuestros. Los hemos gritado innumerables veces, pero es bueno recordar que tenemos que seguir en ellos. Y siguiendo en esos principios, acogiéndonos a esos principios, yo quisiera volver a señalar que la sociedad venezolana ha tenido propuestas para salir de esta crisis. Y una de las propuestas, porque me concierne directamente, la voy a tocar, es la que planteamos ya en el año 1992, con la creación del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, un grupo de venezolanos comandado, digámoslo así, por Antonio Pascuali, fundamos esta asociación civil con la única finalidad de que Venezuela pueda darse en algún momento un gran servicio público no gubernamental de radio y televisión, que perfectamente puede extenderse a otros medios. Este servicio, esta idea, yo creo que es una de las tantas ideas en las que nosotros tenemos que seguir insistiendo dentro del amplio abanico que podemos trabajar para cambiar la sociedad venezolana. Es decir, ¿por qué nosotros habíamos hablado en ese momento de un servicio público no gubernamental? Para diferenciar la hegemonía estatal gubernamental en el uso de los medios, fundamentalmente de la radio y la televisión, que son los que más llegaban y aún siguen llegando a las capas de la población más desasistidas del país, y para también hacerle frente a una radiotelevisión comercial que muchas veces se ha comportado como autista frente a las necesidades de las grandes mayorías empobrecidas de la población venezolana. Es hora de que las cosas se llamen por su nombre exactamente. Un servicio público no gubernamental que tiene una autoridad independiente por encima y no un CONATEL que está en el Poder Ejecutivo recibiendo órdenes directas del presidente de la República, de sus ministros, y que puede manejar, de acuerdo con los intereses de su organización política, todo el conglomerado de medios radiotelevisivos de acuerdo con sus intereses crematísticos. Entonces se trata de hacer avanzar el país en una idea de autonomía del sector radiotelevisión público, desgubernamentalizándolo, conviviendo al mismo tiempo con un sistema privado de radiotelevisión y un sistema comunitario. De esa manera, nosotros creíamos y seguimos creyendo que es una de las tantas formas en que podemos contribuir a la democratización de las comunicaciones y de la circulación de la información en Venezuela. Hablamos de una autoridad independiente porque históricamente
estos medios radiotelevisivos han estado en manos del Poder Ejecutivo desde su nacimiento. Inicialmente fue el Ministerio de Fomento porque se concebía la actividad exclusivamente como una actividad comercial y posteriormente en los distintos ministerios de comunicaciones hasta el día de hoy en que prácticamente el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, depende de la Presidencia de la República. Bueno, una autoridad independiente sería imparcial, pluralista y no estaría sujetos a los dictados ni a las dictaduras del poder político imperante, ni tampoco del poder comercial. Esto sería un gran avance para un país como Venezuela, en donde todo prácticamente debe ser de nuevo edificado. Este servicio público, por supuesto, tiene que ser independiente, tiene que ser plural. El pluralismo es una de sus características fundamentales. Y tiene que ser un servicio que cubra toda la nación venezolana, porque Venezuela son parches de comunicación o de información. Y ha sido así históricamente desde los tiempos de la colonia. Y nosotros tenemos que revertir ese modelo y tenemos que hacer la integración primero en el país, antes de hablar de una integración latinoamericana o de una integración universal. En primer lugar, este país llamado Venezuela tiene que ser un país que logre integrarse dentro, en primer lugar. Este servicio público ofrecería servicios diversificados de acuerdo con las necesidades de los usuarios, de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos, aplicaría criterios de par condicio, es decir, todas las expresiones políticas y no políticas del país tendrían que tener cabida, es decir, de voz en este servicio, puesto que esa es una de sus principales características. Es decir, para democratizar la sociedad venezolana, redemocratizar nuestra sociedad y volver a construir una nación, nosotros necesitamos pensar en la necesidad de cómo convivir y cómo discutir y debatir las diferencias que todos tenemos en la sociedad. Por supuesto, esto exige un Estado con poderes autónomos, no un Estado en donde todos los poderes están concentrados en la mano del gobernante o del partido político que gobierna o de la facción política gobernante. Entonces, no, Venezuela carece de un Tribunal Supremo de Justicia imparcial y mientras no exista una justicia imparcial, muchas de las cosas que estamos criticando, muchos de los deseos que tenemos de cambiar y de pensar en una Venezuela distinta, democrática, republicana, no tienen cabida. Es decir, una justicia imparcial es indispensable, una separación de poderes es indispensable, el rescate del sentido republicano del país y de la democracia como forma de gobierno que puede contribuir al desarrollo de todos y cada uno en el país. Bueno, son algunas reflexiones que tengo. El momento creo que es muy difícil. El camino está lleno de el camino está lleno de muchos obstáculos, pero creo que la nación venezolana, el país, la ciudadanía, tienen reservas morales suficientes como para poder de nuevo echar a andar estas ideas, las ideas que pueden darnos una sociedad en donde el Estado realmente se haga cargo de que los ciudadanos necesitan la protección del Estado para poder vivir y vivir democráticamente, sin violencia y construyendo futuro. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Gracias a la profesora Elisa de Zafar. Muy interesante su presentación.
Y de verdad que escuchándola, yo estaba pensando, una de las cosas que ella mencionó, no solo es la destrucción del Estado o la idea de Estado de Derecho, del Estado, de las instituciones. Lamentablemente, yo creo que la diáspora actual de venezolanos, que comenzó hace 5 años o 6 años aproximadamente, no solamente refleja la destrucción de la democracia, las instituciones, sino incluso hasta en cierta forma el sentido de la vida. O sea, muchos jóvenes se han ido porque sencillamente no es un problema que tiene que ver con la comunicación o la libertad de expresión. Lamentablemente Venezuela se ha convertido en un país donde el sentido de la vida se ha puesto difícil, pues. Y bueno, tenemos 5 millones, poco más de 5 millones de personas que están tratando de surgir en otras latitudes. Otro de los aspectos que mencionó la profesora Zafar, ¿verdad? Que me puso a pensar un poco es que, claro, hay como un proceso de normalización de la destrucción, ¿ok? Estamos en un proceso, digamos, vamos a decirlo, traumático de cambio, sobre todo en el sector de las comunicaciones, pero también en las instituciones, ¿verdad? Pero que es como es un proceso que al mismo tiempo que va destruyendo, va normalizando la destrucción y la anormalidad o la ilegalidad como la normalidad donde debemos vivir. Entonces, yo estaba pensando en las nuevas generaciones de periodistas, de comunicadores, que, bueno, que nacieron en el año 2000, en el año 98, en esa época. Entonces, toda esta situación de alguna manera para ellos es como, entre comillas, quiero reiterarlo, es como la normalidad que ellos están viviendo. En cambio, nosotros, que venimos de otras épocas, que tenían sus defectos, por supuesto, porque nunca ha sido Venezuela un país perfecto en materia de libertad de información, etcétera, de libertades para los medios. Sin embargo, para nosotros hubo otro panorama, pues, menos difícil, menos complejo, y bueno, se le podía criticar mucho a lo que llamaban la Cuarta República, pero bueno, yo creo que la situación de ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a las preguntas de nuestro público, ¿verdad? Hay una primera pregunta dirigida a la profesora, a la investigadora Joana Pérez, ¿verdad? La pregunta la hace Carla Torres y dice así: ¿consideras que actualmente proyectos como el Observatorio Venezolano de Fake News y Es Paja, ¿verdad? Hay una cuenta que se llama, contribuyen a la formación de usuarios para identificar imágenes falsas? Así que bueno, Joana, si por favor, de todas maneras, una vez que intervenga la profesora Joana, también nos gustaría escuchar de la profesora Zafar sobre este tema, ¿ok? Adelante. Sí, veo con bastante agrado las iniciativas que se están dando es a nivel mundial y bueno, afortunadamente aquí en Venezuela también, sobre la desinformación. Me parece que más allá de compartir herramientas, aplicaciones, más allá de la parte técnica, que abundan como estos proyectos que están constantemente observando y desmontando, observando y verificando, observando y diciendo esto sí, esto no, un poco separando el grano de la paja, me parece importante ir a lo básico. Yo agregaría ir a lo fundamental. Tendemos a veces a imitar y a criticar, a señalar muchos de los defectos del ejercicio periodístico, que no los negamos que haya. Sin embargo, los principios fundamentales de dudar, verificar, contrastar, contextualizar. Yo soy una defensora de la duda, ¿no? A mí me parece que la duda es fundamental ante esta avalancha de desinformación que tenemos. Estas iniciativas son, por supuesto, súper necesarias, enfocadas sobre todo en los ciudadanos, y creo que hay que no solo alertar, advertir, formar, sino como que volver a esos principios, ¿no? Básicos. Que la persona, muchas personas no se van a detener cuando les llega una imagen a hacer una búsqueda inversa en Google, a ver a través de todas las aplicaciones que hay, porque es una labor minuciosa, que quita tiempo, que a veces fastidia y que a veces el propio Internet no ayuda. Entonces, a veces lo más recomendable es lo más básico, detenerse.
detenerse ante la tentación de la primicia, cuando te llega una imagen dudosa, por ejemplo por WhatsApp, no compartirla. Creo que son preguntas básicas. ¿A quién le conviene que esa imagen se difunda? ¿Por qué está circulando en este momento? Pensar en esa verificación o en esa labor de contrastes de fuentes, de contexto. Son cosas como muy básicas, muy mínimas, que más allá de unas destrezas específicas, puntuales, técnicas, invitan es a una mirada más atenta, a una mirada un poco más pausada, más reposada, porque bueno, este contexto también es de mucha inmediatez. La desinformación juega con nuestras emociones. Nosotros a veces nos llegan informaciones confusas o falsas que quisiéramos que fueran ciertas, y por ese deseo apelan más al corazón que al cerebro. Entonces las compartimos, las retuiteamos y no somos corresponsables de ese contenido que también nosotros estamos haciendo que corra por este torrente de las redes sociales. Entonces, esta labor es importantísima que llevan estas organizaciones, que llevan las universidades, y yo diría que tenemos que llevar cada uno de nosotros a nuestro espacio doméstico, a nuestro espacio cotidiano, a alertar. Algo tan sencillo como un mensaje de WhatsApp cuando llega y estamos con nuestros padres, o estamos con nuestros hijos, o estamos en un ambiente más cercano, pues hacer esas preguntas básicas, hacer esas preguntas que son muy simples, pero que pueden un poco ayudar a decantar, y seguir profundizando quienes así lo quieran y tengan el tiempo y tengan la disposición en un poco estas técnicas y estas herramientas un poco más sofisticadas, pero que ameritan voluntad, tiempo y dedicación. Ok, gracias, Joana. Yo no sé si la profesora quería agregar algo, la profesora Sí, Zafar, por favor. Sí. Humberto, tú has hablado de la destrucción del sentido de la vida y has puesto de ejemplo los casi 6 millones o más de venezolanos que han salido del país en búsqueda de esperanzas, en búsqueda de oxígeno. Eso me recuerda dos cosas, es decir, tú también hablas del proceso de destrucción que se ha ido como, hay como una tendencia a enfrentarlo como la nueva normalización de la vida, ¿no? Y yo he recordado de inmediato a dos autores, a dos cosas importantes. Una, a Hannah Arendt, con su concepto de la banalización del mal. Y he intentado revisar dentro de las cosas que están ocurriendo un día tras otro, porque no para el movimiento, cómo en efecto hay una intencionalidad de banalizar el mal. Entonces, el hambre es banalizado. La muerte de prisioneros en las cárceles es banalizada. Es banalizada la vida humana, la necesidad de contar con hospitales, con medicinas, con la salud, la necesidad de contar con un plan de vacunación en estos momentos. Todo ello es banalizado en función de algo. Porque este concepto que acuña y desarrolla muy bien Hannah Arendt a partir del juicio que se le hace a Eichmann en Jerusalén por el crimen de genocidio en la Alemania nazi, en la Alemania del régimen totalitario nazista, es muy importante tomarlo en cuenta porque Eichmann, en una de las respuestas que da a los jueces de por qué él obedecía órdenes, y él obedecía órdenes y él no tenía pues otro deber sino obedecer órdenes, aunque las órdenes indicaran que había que exterminar a miles de millones de personas, ¿no? Entonces, esa banalización de algo que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de una ética, es cuestionable, pasaba como una orden ha sido cumplida por mí, yo soy un buen soldado. Bueno, la banalización del mal puede llevarse a múltiples terrenos y es bueno que lo recordemos. La segunda cosa, segundo autor que quiero recordar acá, el libro de Hannah Arendt es del año
61, el juicio de Eichmann fue en el año 61 y de esa década es el libro. Pero en el año 2006, Dagoberto Valdés, un cubano que trabajaba en la redacción de una revista Vitral, saca un artículo que se llama El daño antropológico, que es un concepto que él acuña importantísimo para indicar cómo en la Cuba castrista, en la Cuba actual, existe se ha ido instaurando en el sentimiento y en lo más profundo de la persona humana un daño antropológico que lo anula como ser humano, que le anula el alma, podríamos decir, que le impide reaccionar frente a la injusticia, frente a los abusos de la dictadura y que va minando al ser humano. A eso denomina Dagoberto Valdés un daño antropológico. Y es muy importante este concepto porque en efecto es un daño en todos los niveles de la constitución humana. Es un daño incrustado en el alma de la persona. Entonces, yo quería señalar estas dos cosas porque en efecto tú tienes razón. Hay una destrucción del sentido de la vida. La vida no tiene sentido vivirla de esta manera. A eso han llegado muchas personas que incluso han acabado con su vida. Entonces, y puede ser un sentimiento que vaya profundizando en el alma del venezolano y ante el cual, por lo menos, los comunicadores, los analistas de la cultura, de la educación, tienen que tomar muy en cuenta en esto porque hay que trabajar sobre estos temas. Hay que reflotarlos, ponerlos en la discusión pública, es muy importante porque es desde esa instancia que nosotros podemos abrirnos a nuevas formas de intervención de la realidad venezolana. Sí, es un tema difícil y, bueno, necesario, ¿no? Hay una pregunta necesaria de discutir y reflexionar, por supuesto. Hay una pregunta, ¿sí? Sí, solo para agregar algo con Okay. esta reflexión tan importante Adelante. de la profesora Zafar, porque estas dos ideas, ¿no? La de la banalidad del mal, con la que ya, digamos que hemos estado reflexionando durante varios años, y esta del daño antropológico. Y pienso también, o lo asocio con Susan Sontag, que ella hablaba en este libro ante el dolor de los demás, ante el dolor de los demás. Y resulta que a nosotros ahora nos ha tocado lidiar y entender nuestro propio dolor. Ya no es el dolor del otro, lejano, extraño, sino que es un dolor que se ha instaurado, que se ha hecho muy cotidiano y que a veces, como también decía Barthes sobre la fotografía, que visibiliza lo invisible. A veces son cosas que ya de tanto mirar no vemos, que están allí y se nos hacen invisibles, se camuflan. Yo creo que están es así, y creo que hay un trabajo conjunto de memoria y también de registro. Lo que yo hacía con esto de estas fotografías cuando preparaba la ponencia, yo misma me sorprendía de la cantidad de cosas que nos pasan y que se nos olvidan si no las registramos, ¿no? Pensaba en la de los calcinados de la cárcel de Carabobo, a mí ya se me estaba olvidando, si no es porque ese es mi trabajo y yo investigo y tengo mi registro allí, se nos empiezan a superponer las tragedias y a confundir los hechos. Y es que este otro concepto de Sontag ya no es un dolor ajeno, ya no es el del otro, distante, ya nosotros no estamos viendo el genocidio en Ruanda o el holocausto en Alemania, o sea, nosotros estamos viendo la huida del país de millones de venezolanos y la muerte aquí también de cientos de venezolanos por distintas razones. Entonces hay que como que asentar las cosas y dentro de estas reflexiones entender que estamos metidos, entender que nos toca a nosotros a veces surfear la ola
y otras veces pues alejarnos un poquito y hacer este trabajo documentación. El tema del holocausto que señalaba la profesora Zafar es importantísimo como lección moral y como lección histórica, porque muchas de las propias fotografías que los nazis hicieron ellos mismos para registro, para su rendición de cuenta de sus oficiales, fueron las fotos que luego se mostraron en los juicios de Nuremberg. Fueron las fotos que sirvieron de evidencia, que sirvieron para documentar y mostrar y respaldar algo. Entonces, creo que allí también nosotros tenemos algunas lecciones que aprender y entender que bueno, este dolor que nos ha tocado vivir, hay que también saber enfrentar esas cicatrices que estamos llevando, junto a estos dos otros conceptos que la profesora señalaba. Era eso, Humberto. Muchas gracias, Joana. Ok, tenemos una pregunta de Luinerma Márquez, ¿verdad? Ella Humberto, dice... creo que la profe estaba hablando. No, no importa. Ajá. Dale paso a la pregunta. Sí. Quiero decir ok. algo, pero no importa. Dale paso a la pregunta primero. Ok, ahorita volvemos. Sí, Luinerma Márquez pregunta lo siguiente. ¿Existen zonas rurales donde la cobertura de los operadores privados es nula? De hacerse una inversión generosa en estas comunidades, ¿cómo podría el ciudadano de bajo poder adquisitivo pagar estos costos elevados en divisas? Sí, es una pregunta que tiene que ver directamente con el tema porque, bueno, por el tema de los costos, la dolarización, la inflación. Entonces, bueno, le dejo esta pregunta a la profesora Zafar y Joana, también si quieres participar, por favor. Sí, quería decir varias cosas. En primer lugar, respondiendo la pregunta, un servicio público tiene que dotar al país, a todo el país, todo, hasta el pueblito más chiquitico perdido en la selva, de servicios públicos, de comunicaciones. Eso es verdaderamente lo que se llama un servicio público plural y universal. Es decir, el país está cubierto por un servicio que necesitan sus ciudadanos, sus habitantes. Nosotros somos un país abandonado porque aquí no se hizo nunca la integración. Se intentó con las empresas privadas, pero nunca se hizo una integración verdadera. El Estado hizo en tiempos pasados un desarrollo de telecomunicaciones que intentó en algún momento cubrir el país, pero la razón comercial fue más fuerte que la razón democrática, y esto hay que decirlo, porque nosotros estamos en situación de poner todo en juicio. Entonces, no hubo justicia en ese sentido, y muchos poblados quedaron totalmente aislados, sin tener ni siquiera el servicio telefónico. Bueno, hoy la situación ha cambiado con la telefonía móvil, pero aún así, CanTV, que fue estatizada en el 2007 por el gobierno de Chávez, previamente en la época de Carlos Andrés había sido privatizada, después que llegó a un nivel de inutilidad total, estatizada en el 2007, hubo todas las ofertas del mundo de asegurar que, fíjense ustedes este título, Diosdado Cabello era el director de Conatel. Conatel recaudará en 6 años 300 millardos para llevar telecomunicaciones a todo el país. Esto es del 11 de junio del año 2000. Han pasado casi 22 años desde que el señor Cabello le ofreció al país a colocar las telecomunicaciones en todas partes. Y aquí estamos 21 años después, en donde urbanizaciones completas están sin CanTV, por ejemplo, que es la telefonía del Estado venezolano, y miles de venezolanos no tienen acceso ni siquiera a la comunicación telefónica. El Estado tendrá la red de fibra óptica más grande de América Latina, lunes 29 de enero de 2007, cuando prácticamente se estatiza la CanTV. ¿Dónde están? Estas son promesas falsas. Esto incumplieron los gobiernos Chávez y Maduro. Entonces, la devastación de Venezuela, la devastación de su sistema de comunicaciones, tiene nombre y apellido. No puede pasar por debajo de la mesa.
Una cosa que quería decir a propósito de la intervención de Johanna, compasión dijiste, Susan Sontag lo trata en varios de sus libros. Y la compasión es un término que está incluso en la filosofía budista. La filosofía budista, por ejemplo, en algún momento en el gran libro sobre la vida y la muerte, nos dice, mírate en el espejo del que está muriendo para que veas tu propia muerte. Es decir, lo que estás viendo en el otro que muere es tu propia muerte, ese es tu espejo. Entonces, el sentimiento de la compasión no es lástima. Por compasión no podemos entender caridad, no podemos entender lástima, nada de eso. Lo que tenemos que entender es ponte en los zapatos del otro, vive lo que está viviendo el otro, sufre o está alegre en los zapatos del otro. Es la única manera en que la sociedad, es decir, el desarrollo de la compasión permite que una sociedad pueda ser más justa y más equilibrada. Entonces, son esos conceptos en los que tenemos que meditar porque es el tejido social que hay que reconstruir en Venezuela. Nosotros tenemos que andar en la senda de la reconstrucción de Venezuela, en primer lugar en el alma del venezolano, en su tejido social, porque es la única manera que nos podemos plantear, primero, una justicia imparcial que funcione. Las cosas no pueden pasar y ocultarse, enterrarse. Nosotros tenemos las experiencias de los países del Cono Sur que vivieron dramática y terriblemente las dictaduras militares. Se promulgaron leyes del perdón. ¿Y qué pasó después de esas leyes del perdón que se promulgaron y que fueron votadas? 20 años después flotaron las angustias, flotaron la violencia, flotó nuevamente el reconcomio, el resentimiento de una sociedad que no aplicó jamás la justicia para quienes torturaron, mataron, desaparecieron a personas que pensaban de manera distinta. Entonces nosotros tenemos que propender a una sociedad con justicia imparcial, porque es la única manera de rescatar a Venezuela, y una sociedad compasiva, que no quiere decir tener lástima por el otro, sino me pongo en tus zapatos, sufro lo que estás sufriendo y voy a hacer algo para que esto cambie. Y ese, para mí, deben ser algunas de las ideas que hay que debatir en este momento y que hay que poner en el debate público constantemente, porque tenemos que partir de una idea en positivo para poder empezar a reconstruir a Venezuela. Muchas gracias, profesora. Hay una pregunta casualmente dirigida a la profesora Zafar, la hace Carlos Gabriel Camacho desde Facebook. De todas maneras, creo que en parte ya la profesora ha contestado esta pregunta, la voy a leer. Dice, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes estudiantes de comunicación social del país? Creo que Johanna de alguna manera también ha tocado este tema. Entonces, profesora, no sé si quiere ampliar esta idea. ¿Qué mensaje le puede dar a los estudiantes de comunicación social? Bueno, mire, Johanna puso sobre el tapete realmente lo que ella hace. Es un ejemplo para esos estudiantes, porque ella está registrando una memoria, ella está construyendo una memoria del país. Y los jóvenes tienen, por una parte, que acercarse a lo que ha sido históricamente Venezuela, sobre todo en la época republicana, porque allí van a encontrar muchas respuestas a muchos modos de actuar política y económicamente en la Venezuela actual. En primer lugar, yo creo que sí, que hay que revisar la historia, pero la historia hay que revisarla al lado de lo que propone Johanna. Yo registro todos los días lo que está pasando, porque ese registro me va a mostrar a mí un sentido. Eso tiene un sentido y lo tengo que descubrir. Los estudiantes de comunicación tienen un desafío muy fuerte en este momento, pero también muy atractivo. Es apasionante para un estudiante, debe ser apasionante. Ojalá yo fuera en este momento un estudiante de la primera hora,
pues soy una estudiante, pero de la última hora, para poder apasionadamente dedicarme intensamente a muchas de las cosas que ha mencionado Johanna. El registro histórico de lo que pasa en Venezuela hay que hacerlo. Hay que hacerlo organizadamente, sistemáticamente, hay que reflexionar sobre eso, hay que debatir. No estamos de acuerdo, no importa no estar de acuerdo. Lo importante es que abrimos el espacio de la discusión. No tengamos miedo. Voy a mencionar a Juan Pablo II, cuando vino a Venezuela y nos dijo a todos los venezolanos, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Metámonos en la cabeza y en el corazón. No tengamos miedo de pensar, porque si no pensamos, tal como me lo decía siempre mi maestro Pascual, si nosotros no pensamos, es porque seremos pensados o somos pensados por otros. No permitamos ser pensados por otros. Pensemos, rompámonos la cabeza y el alma, pero pensemos con cabeza propia y corazón propio. Johanna, ¿vas a agregar algo? Okay. Sí, en esta misma línea que dice la profesora, de verdad estoy conmovida con la pasión con la que la profesora comunica estas ideas, porque no es lo mismo uno tener allí la intención o la alerta, pero de alguna manera subrayarlo y escucharlo, pues conmueve. Y yo le diría eso a los estudiantes, ¿no? No perder la sensibilidad. Insisto otra vez desde mi área, que es la imagen. Nosotros de tanto ver fotos horrorosas, horrendas, de sangre, de dolor, nos volvemos insensibles. O sea, y de tantas imágenes que vemos, ya no nos dicen nada, o sea, ya son barajitas repetidas, ¿no? La gente que come basura, la crisis de los hospitales, entonces no perder la sensibilidad. El oficio del periodismo, de la comunicación, pasa antes que nada por involucrarse, por tener esa sensibilidad y ese interés de servicio público, además de entender que hay diversidad de actores, de intereses y que me debo a ellos, ¿no? Como servidor público también. Hay ahí muchas confusiones y a veces el comunicador asume un rol que no le corresponde, resolver los problemas, no le corresponde ser el político, no le corresponde ser el sindicato o el de la junta vecinal, pero sí le corresponde un papel fundamental de, insisto, de informar y desde la universidad, porque estamos pensando en este caso ahorita, de los estudiantes, de quienes se están formando, yo creo que hay que seguir repitiendo la cartilla de la universidad como espacio plural y diverso de ideas. Creo que uno de los peores daños que nos han hecho tiene que ver con la representación y la autorrepresentación y todo ese imaginario, todo lo simbólico que está allí. Por eso hablaba de que no hay puntada sin dedal, que nosotros pensemos que la universidad venezolana está destruida, eso es una ganancia para el otro. Y no quiero hablar aquí de bandos, ni de buenos y malos, ni porque eso también es pisar la trampa de la desigualdad y de las exclusiones en las que nos han colocado. Yo creo que el primer paso es involucrarnos, sensibilizarnos y fomentar desde la universidad, desde las aulas, esa diversidad de ideas. No es homogenizar, no es que pensemos todos iguales, no es ni siquiera salir a evangelizar, ¿no? O con una cartilla a repetir principios de periodismo, porque además, si es cierto que hay unos fundamentales que se manejan, también es cierto que las propias dinámicas van cambiando y van haciendo más exigente un perfil más completo del comunicador. Pero la esencia de la universidad como un espacio diverso, plural, universal, para intercambiar ideas, para debatir, para dudar y desde el oficio propiamente del comunicador, no perder la sensibilidad, no perder esa búsqueda también de empatía y de involucrarnos, de no esperar que sean otros los que se metan los zapatos, quienes caminen, patear calle. A mí esa expresión siempre me gustó mucho desde el periodismo, porque es recorrer, porque es constatar, porque es involucrarse. Entonces creo que son cosas muy básicas a las que hay que volver la mirada. Muchas gracias, Johanna.
Antes, hay una pregunta que hace Lisette Vivas, ¿verdad? Antes de esa pregunta, yo quería agregar un pequeño comentario a propósito de la historia y el registro, etcétera, ¿no? Lo que han mencionado tanto la profesora Zafar como Joana. Quizás para las nuevas generaciones, es como, digamos, desconocen que hace unos 40 años, por ejemplo, y lo mencionó la profesora Zafar, cuando se vivió los regímenes dictatoriales en el Cono Sur, Venezuela era vista como una isla o como una excepción en materia de libertad de información, libertad de expresión. No solamente se vinieron argentinos, uruguayos, chilenos, de todas las profesiones y estilos de vida, se vinieron periodistas como Tomás Eloy Martínez, ¿verdad? Que llegó a ser director del Diario de Caracas y bueno, con el tiempo un excelente novelista, pues. Entonces, en esa época, para cerrar aquí rápido, es eso, pues, hace 40 años Venezuela era vista como no un paraíso, pero sí uno de los países donde había mayores libertades para la prensa y era uno de los países donde había mayor cantidad de medios impresos, incluso a nivel de habitantes, y había tenido un desarrollo importante en la comunicación, por supuesto, detrás de Brasil, quizás México, porque son países además donde hay una población mayor en términos demográficos, ¿verdad? Y una serie de variables que inciden en ello, ¿no? Pero esa es la situación, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente está profundamente con lo que fue el país hace 40 o 30 años, pues. Incluso más hacia acá, pues. Entonces vamos a darle la pregunta que hace Lisette Vivas. Ella dice lo siguiente: excelentes ponencias, me gustaría conocer sus opiniones respecto a cómo promover el activismo digital en medio del conflicto de las telecomunicaciones y del temor de la población a dar a conocer sus opiniones. Gracias. Entonces, no sé si la profesora Zafar o Joana, cualquiera de las dos puede dar respuesta. ¿Va a intervenir la profesora Zafar o tú, Joana? No se escucha. Ok. Creo, profe. Ahí está la profe. Hubo un problema técnico acá. ¿Me puedes repetir ¿Cómo la no? pregunta? Perdón. Perfecto. ¿Cómo promover el activismo digital en medio del conflicto de las telecomunicaciones y del temor de la población a dar a conocer sus opiniones? Incluso Sí. informaciones, agregaría yo. Sí, son dos temas importantes. Uno, imaginémonos que estamos en una guerra. Yo pienso mucho en la gente que tuvo que sobrevivir en las condiciones que imperaban en los países involucrados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Distintas situaciones. Me quedo con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Aún bajo las bombas, bajo esas condiciones, hubo resistencia. Y hubo resistencia civil, no solamente resistencia armada militar, de los partisanos, etcétera. No, hubo resistencia civil y la gente pudo en núcleos pequeños organizarse. Frente a la violencia del Estado que ejerce el Estado, porque nosotros estamos viviendo la violencia que ejerce el Estado venezolano, que es un Estado cada vez más militar policial, un Estado militar policial, cuya función fundamental en este momento es la destrucción del Estado republicano que hemos conocido y la construcción de otra cosa. Tenemos que ver cómo podemos aunar esfuerzos para intercambiar pareceres, puntos de vista y tener iniciativas comunes de proyectos que pueden ayudarnos a rescatar las nociones y las raíces y lo que queda, las brasas que quedan de democracia en la sociedad venezolana, que yo creo que son muchas más de lo que nosotros pensamos. O sea, esas son brasas ardientes allí que están esperando. Lo segundo es que en efecto las redes se prestan para todo, así como se prestan para ayudarnos a intercomunicarnos, a compartir,
a edificar, también se prestan no solamente al fake news, pero también a la destrucción de la persona humana, y lo hemos visto. Aquí hay periodistas que han permanecido meses de meses en la tumba, en esas cárceles horrendas, por sencillamente dar una información. Entonces, quiere decir que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta que la estructura del poder en este momento es lo suficientemente fuerte como para poder aplastarlo, pero también es lo suficientemente débil como para sucumbir en cualquier momento. Entonces, no tengo una recomendación en especial. Yo creo que estos son los tiempos que estamos viviendo y son tiempos muy duros, son tiempos llenos de esperanza, pero también hay días en que la esperanza declina. Y lo que nosotros tenemos que hacer como equipos, como grupos, es precisamente fortalecer nuestras fortalezas, fortalecer nuestras certezas y nuestras ideas de cambiar para que Venezuela sea una nación realmente democrática y una nación que pueda asegurarle a sus ciudadanos una vida estable que cubra todas sus necesidades básicas y mucho más allá. Entonces, eso es lo que por ahora puedo decir. Muchas gracias, profesora. Joana, ¿tú vas a agregar algo? Y ya estamos cerrando. Ok, a Joana, por favor. Sí, para cerrar, el activismo pasa por activarse. Y yo creo que una clave para activarse es la participación, es el involucrarse nuevamente. Y algo a lo que se le ha restado importancia o se ha minimizado es ver las pequeñas o las grandes victorias que como ciudadanía hemos podido tener. Otra vez pisamos la trampa cuando nos enfocamos únicamente en los incuestionables, innumerables y difícil de olvidar episodios en los que ha sido al revés, en los que hemos sido acorralados, y los ejemplos que colocaba la profesora, pues de periodistas y de usuarios que por un tuit pues reciben amenazas, son encarcelados, etcétera. Pero también hay que enfocarse y recordar casos un poco más positivos o casos donde la participación, el activismo ciudadano, como el caso de Luis Carlos Díaz. O sea, cuando Luis Carlos Díaz es detenido, a partir del tuit y de la preocupación de Naki Soto, su esposa, todo lo que se logró, y obviamente no es un camino fácil, nadie le resta importancia a lo que él vivió, a estar en su piel, en su pellejo, pero digamos que son pequeñas victorias que hay que recordar y son como logros que nos permiten fortalecernos y nos permiten entender el poder de la red. Precisamente Luis Carlos Díaz tiene ahorita un artículo en ProDaVinci que el título es un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, y toma de ahí, de la canción infantil, ¿cuánto soporta una tela de araña? 1, 2, 3, vamos a llamar a tantos elefantes. Entonces, a veces esa red que percibimos y que en muchos aspectos es débil, imperfecta, pues llena de muchas sombras, también tiene luces, también tiene cosas positivas, y en la medida en que las rescatemos, no las olvidemos, las compartamos, las diversifiquemos y las compartamos. Yo creo que hay cosas que emular, que repetir de otros contextos, no solo del venezolano, y esto aplica para todos los temas de reparación política, de memoria, de reconstrucción del tejido social, y creo que también debemos enfocarnos un poco más en la participación ciudadana y en los logros pequeños, pocos o muchos, diversos, pero que hemos tenido, que no se nos opaque la vista ante todo lo otro que no negamos, por supuesto, y que también tenemos, justamente porque está allí y está acechante, tenemos que reaccionar. Ok. Bueno, entonces estamos llegando ya al final de este webinar, ¿verdad? Queremos dar las gracias al público que participó con sus preguntas, ¿verdad? A los ponentes, a la profesora Elizabeth Zafar, a la profesora Joana Pérez Daza, también gracias al Centro de Investigación de la Comunicación, ¿verdad? Y a Medianálisis, ¿verdad?
De verdad que estamos muy complacidos con este evento que se ha realizado el Día Internacional de Internet, y creemos que se tocaron algunos puntos importantes de actualidad, sobre todo este tema relacionado con el nacional, ¿verdad? Y además que todo esto nos debe invitar a reflexionar y digamos, a pensar un poco sobre cuáles son las posibilidades reales que tenemos, ¿verdad? En esta materia tan compleja que es la libertad de expresión, la libertad de información, en el contexto de Internet, la proliferación de imágenes, cómo tratarlas, de fotografía, ¿verdad? Y por supuesto también está el tema de la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, queremos darle las gracias al público, a los ponentes, y será en otra oportunidad, ¿ok? Bueno, feliz día, muchas gracias.